Y desde ahora, adelante, Cambió. Bárbara. Súper. Seguimos. Bien. Les pido disculpas por bueno, hay cosas que pasan en la vida, en la investigación, en las presentaciones. Se cortó la luz por algún motivo, pero ya estoy de vuelta. Si me llego a ir de nuevo al lado oscuro de la existencia, les mando la presentación y encantada después, si a alguien le interesa el tema, quedo disponible, ¿ya? Pero me anticipo por si me llego a ir de nuevo. La vida es un vaivén continuo. Bien, entonces, me adelanté. Acá estábamos en el tema, ¿cierto?, de la pregunta. Voy a pasar rápido por la pregunta, no los voy a latear con la hipótesis y todo eso porque básicamente es como un poquito redundante, pero básicamente tengo como dos grandes focos de preguntas. Uno, ¿cuáles son los efectos de estos programas al trabajar, ¿cierto?, como más enfocadamente con niños y niñas en atención, en emociones? Efectivamente, ¿tengo un resultado diferente? ¿Cierto? Y la otra pregunta, ¿cierto? Es si estas respuestas de autorregulación están mediadas por la atención plena, que es un poco parecida al razonamiento que tiene la Anita, ¿cierto? ¿Qué es lo que de alguna manera está entre medio, ¿cierto? Del cambio en las variables dependientes. Las variables dependientes son la autorregulación de la atención, de las emociones y de la conducta, pero ¿qué es lo que explica esto, ¿cierto? ¿Cómo se explica esa varianza? ¿Será que si aumenta mindfulness, eso está incidiendo en que también aumente la autorregulación? Eso es lo que vamos a ver. Ya, las hipótesis ya les dije que no los voy a latear con esto. El objetivo entonces básicamente es evaluar los efectos de dos programas, ya uno con foco en la atención, otro con foco en las emociones, sobre estas variables. Ya acá la edad no está exacta, es entre 8 y 11, que al final en el experimento igual, como ahí les voy a contar, los chascarros se demoró un poco, al final tuvimos hasta los 12 años, ¿ya? Este el diagrama de flujo, básicamente es un modelo cuantitativo experimental. Este tipo de modelo se llama estudio controlado aleatorizado, ECA, que ustedes lo van a ver así, ¿ya? Pero en resumidas cuentas es como hacer un experimento en el cual yo manipulo ciertas variables, hago aleatorización de las condiciones experimentales y tengo un grupo control. Que el grupo control básicamente me permite comparar, ¿cierto?, los efectos. Y el grupo de control en este caso eran niños que estaban en lista de espera, ¿ya? Y tuve dos condiciones experimentales. Un grupo pasó por un taller de 8 semanas centrado en la atención, otro grupo pasó por un taller de 8 semanas centrado en las emociones. Hicimos una evaluación pretest en que aplicamos test de regulación emocional, de atención, de algunos síntomas. También aplicamos test a los papás, ya por un tema metodológico. Cuando uno trabaja con niños, generalmente hay un riesgo en aplicar solo escalas de autorreporte a los niños, porque pueden estar mediadas, ¿cierto?, las respuestas porque el niño no entendió bien la pregunta, por dificultades en la comprensión lectora, porque a partir de la pregunta 5 ya le dio lata a responder y respondió cualquier cosa. Entonces es importante tener otros informantes y también tener otras estrategias de evaluación, que fue lo que nosotros hicimos, aparte de los instrumentos de autorreporte que aplicamos a los niños y que a través de entrevistas cognitivas adecuamos el lenguaje para que lo entendieran bien. También le aplicamos test a los papás que observaron a los niños durante el proceso, y también hicimos pruebas computarizadas de atención, que son básicamente como unos juegos ya computarizados que tienen que apretar una tecla, si ven algo, apretar otra tecla, si ven otra cosa, etc. ¿Ya? Les hicimos después de estas 8 semanas la evaluación post-test, ¿cierto? A los dos grupos que habían pasado por la condición experimental y el grupo control que en el fondo no había pasado nada, hicimos un seguimiento, ¿ya? Ese es el modelo. Entonces, ¿en qué consistieron nuestras intervenciones? Básicamente, en términos muy generales, me voy a apurar aquí, ¿ya? Eh, Tener súper claro que las prácticas tenían que ser breves, lúdicas, ajustadas al lenguaje, al contenido, y en lo posible incorporar a los papás, porque ¿qué es lo que nos pasó? Que las, la, los programas existentes, ¿cierto?, que vienen de otras latitudes, no incorporan a los papás mucho, ¿ya? De hecho, no los incorporan. Entonces, si bien nosotros, el ideal habría sido hacer un taller paralelo con los papás y hacer algunas sesiones de encuentro, lo que pudimos hacer fue, los niños partían con sus 8 semanas y los padres teníamos una reunión informativa y de práctica con los papás en la sesión 1, en la sesión 4 y en la sesión 8. O sea, por lo menos tuvimos ahí también un acompañamiento por parte de los papás. ¿En qué programas nos basamos? Si aquí no creamos la rueda, lo único que hicimos fue ordenar un poco el gallinero, como se dice acá en el sur, ¿ya? Ordenamos un poquito el gallinero. Nos basamos en Mindful Schools, en la formación de Amy Salzman, ¿cierto?, que ya tiene un programa muy bonito que se llama Still Quiet Place, es uno de los primeros programas que se creó
que con Anita y Cata tomamos hace mucho tiempo la formación, ¿te acuerdas, Anita? Hace como 10 años ya, o 8 años, una cosa así. Y también en el programa de El INSNEL, ¿cierto? Que es muy conocido, que ya ha venido a dar formaciones acá, y en los ejercicios de Christopher Wheeler, ¿ya? Esos fueron como las bases. También en el programa del Kindness Curriculum, que es de Richard Davidson, también tomamos algunos ejercicios de ahí. ¿Qué fue lo que salió de aquí? 2 programas. Uno es este, que se llama Mente de Mono, ¿dónde estás? Que es un programa para la autorregulación de la atención, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Me encanta la foto de ese monito, de ese orangután, lo encuentro bello. Entonces, el objetivo de este programa, básicamente, es facilitar que los niños puedan conocer y reconocer a su mente como un monito inquieto y tener estrategias para poder calmarlo, ¿ya? Eso es básicamente el objetivo de ese programa, que dura 8 sesiones de 1 hora, ¿ya? Y ahí les voy a contar un poquito de qué tipo de sesiones se trata. Y este es el otro programa, que se llama Soy un dragón, que hago con mi fuego, que es un programa para regular las emociones. Que ahí trabajamos con la metáfora del dragón, que todos tenemos un dragón en nuestro corazón que tiene mucho fuego, y que la idea no es apagar el fuego, sino aprender a usarlo de una manera creativa. ¿Ya? Entonces a mí de repente los niños me decían, tío, hoy día mi dragón quiere quemar a todo el mundo, ¿cierto? Como que el fuego del dragón quería quemar, y aprendían a darse cuenta, ¿cierto? De que estaban con la emoción muy intensa y algunas habilidades para poder regular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer al dragón y aprender a manejar su fuego. ¿Qué tipo de práctica hicimos? ¿Ya? Las prácticas básicas de mindfulness, ¿cierto? La atención a la respiración, al movimiento, al cuerpo en reposo, atención a los 5 sentidos, atención a los pensamientos y a las emociones en el programa de la emoción. Aquí Claudio y Anita fueron expertos y me ayudaron, ¿cierto? A ver, ¿se acuerdan cuando hicieron esa evaluación de si es que estaban suficientemente diferentes los programas? Porque claramente para trabajar emoción tiene que haber una base de atención, no es como tan aséptico, atención-emoción. Para poder trabajar la regulación de las emociones, el niño tiene que tener una base, ¿cierto? De atención hacia adentro, atención hacia afuera. Entonces, si bien las primeras sesiones son más similares, a partir de la sesión 3 en adelante los programas ya se distinguen, ¿vale? ¿Cuáles son los ejercicios que hicimos? Aquí simplemente les voy a mencionar algunos para que se hagan una idea. Ejercicios de respiración. Trabajamos mucho con manualidades, con material concreto, así que les quiero contar esto. Me quedan 2 minutos, voy a tratar de ser breve, pero contarles uno de los chascarros principales fue que justo mi programa maravilloso había contactado a los colegios acá en Concepción, en Talcahuano, teníamos todo listo, y adivinen en qué mes íbamos a partir, en octubre del 2019. Vino el estallido social, obviamente que nunca pude hacer los talleres, ya, dije, ya, el otro año sí que sí, el otro año sí que los voy a hacer, entonces ahora, filo, no importa, y resulta que en marzo del 2020 empezó la pandemia, y nunca más pude tener acceso a niños de manera presencial. Entonces yo dije, bueno, esto hay que sacarlo de todas maneras, esto también sirve como aprendizaje, ¿cierto? Que a veces uno proyecta cosas y las circunstancias mundiales cambian, entonces lo que tuve que hacer finalmente fue hacer esta intervención de manera online. Y al principio dije, esto no va a resultar, ¿cómo voy a trabajar con niños de manera online sin que me conozcan, sin que se conozcan? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces ahí los programas, ¿vale? Los creamos y les enviamos el material concreto a la casa. ¿Ya? Cada niño recibía una cajita que contiene, yo les voy a mostrar un poquito, contiene sus sobres con un número, entonces recibían su sobre y recibían su manual. Y aquí tuvimos niños desde Illapel hasta Coyhaique, participando en los talleres, 97 niños, que esperaban con ansias el día para poder abrir la cajita, poder abrir el sobre, y el sobre tenía justo el material, ¿cierto?, que íbamos a trabajar. Por ejemplo, la joya trabajamos con plasticina, ¿vale? Entonces creamos la joya, hacíamos la metáfora de la joya como la respiración, se ponían la joya en la guatita y hacíamos un escáner corporal. Eso como simplemente para contarles que el trabajo con material concreto es muy importante, sobre todo en las condiciones en las que estábamos, que no nos íbamos a tocar, no íbamos a estar presencialmente en la misma sala. Entonces, una manera de salvar eso fue enviarles el material a la casa. También trabajamos con el montón de piedras, como si estuvieran en el fondo del mar, con un montón de piedras maravillosas, y respiraban y exhalaban, inhalar y exhalar. El ejercicio de la nutria, se ocupan muchas metáforas de animales, como si fuera una nutria flotando, envuelta en alga, entonces se visualizaban subiendo y bajando, ¿cierto? Y respirando al compás. También ejercicios de movimiento, se hacen ejercicios de movimiento, ya como la caminata divertida,
también la gran tormenta, que se utiliza para hacer la metáfora con las emociones, y creamos a través del sonido, ¿cierto? Conjunto, una tormenta entre todos. Y en el programa de la mente de mono utilizábamos mucho los cómics, ¿cierto? Y a los niños de esa edad como que ya les gustan los cómics y estas burbujitas y los pensamientos como nubes para poder de alguna manera mirar, ¿cierto?, estas cogniciones como un objeto de mi atención. Entonces ocupamos distintos elementos, videos, ocupamos material concreto, ocupamos cómics, ya como para poder ir trabajando esto. El darsocuentómetro también fue un elemento que ocupamos básicamente para ayudarles a distinguir sus sensaciones y emociones, por ejemplo, del 1 al 5, ¿qué tanta hambre tienes? Y ellos tenían su darsocuentómetro y tenían que indicar con el dedo. ¿Cuánto sueño tienes? 3. ¿Cuánta hambre tienes? 5. Tengo mucha hambre, ¿cierto? Entonces ahí vamos a través de videojuegos ayudándoles a profundizar en esto. Trabajamos también con los 5 sentidos, y como en la práctica entre una sesión y otra era importante, les entregamos este calendario con unos stickers para completar. Acá les quiero compartir que los audios que utilizamos en el programa están en la página de Claudio y Anita, de Fundación Humanidad Compartida. ¿Ya? Ahí están los audios que se utilizan en este programa, que son ejercicios básicamente para niños. En los padres también tuvieron un rol importante, ¿cierto? Facilitando los materiales, asistiendo a las reuniones, etc. Y les quiero contar brevemente, en un minuto, ¿ya? Porque sé que viene otra presentación ahora, que es básicamente qué es lo que ellos nos relataron que habían aprendido. ¿Ya? Nosotros íbamos tomando notas como de campo, ¿cierto? De lo que los mismos niños iban expresando o relatando al final de cada sesión, o durante la sesión, o al final, en la última sesión, también les preguntamos, ¿qué aprendieron? ¿Qué se llevan? ¿Ya? Y estas son algunas de las cosas que ellos nos compartieron. Aprendí que mi mente es como un monito inquieto, pero puede calmarse cuando respiro. Aprendí que los pensamientos y emociones son como las burbujas. Vienen y se van, no duran para siempre. Me di cuenta que cuando mi mente está revuelta, no puedo pensar claro. Es mejor dejar de revolverla sintiendo mi respiración. Aprendí que todas las emociones son buenas y nos sirven. Solo debemos aprender a manejar el fuego. Ahora, ¿en qué situaciones aplicaron lo que habían aprendido? Y esto era espontáneo, porque cada sesión les preguntábamos cómo les fue con la práctica de la semana, un poco parecido a lo del MBCR que uno pregunta. Entonces ellos nos contaban situaciones que habían vivido. Por ejemplo, una niña, no me acuerdo que nos contó, estaba en deporte y me tocaba saltar. Me dio susto y pensé que no podría hacerlo, pero me concentré en mi cuerpo y mi respiración y salté súper bien. Estaba nervioso antes de una prueba, así que agité el frasco de la calma y me quedé respirando y mirando hasta que bajó toda la escarcha. Después me sentí más tranquilo y pude concentrarme en la prueba. Estaba nerviosa y no me podía quedar dormida. Entonces hice el escáner corporal, me relajé y pude quedarme dormida. El lunes vi que habían mandado 2 tareas de vuelta. Esto fue en una época, acuérdense, 2020, ¿cierto? 2020, en que los niños estaban en la casa con mucha angustia también por todo esto de las clases online. Los papás también estábamos con mucha angustia, debo reconocerlo. Entonces era un ambiente muy, muy estresante, ¿ya? Y esta niña dijo, el lunes vi que me habían mandado 2 tareas de vuelta. Antes me ponía a llorar cuando me mandaban muchas tareas del colegio, pero esta vez usé el frasco de la calma, pude concentrarme y terminar las tareas. ¿Cuáles son los próximos pasos? Con esto termino. Les quiero contar que, bueno, con Anita estamos a punto de publicar la revisión sistemática, que espero poder compartirla con ustedes, que el aporte es como mostrar los efectos de mindfulness, los tipos de intervenciones, con esta mirada como del desarrollo, ¿cierto? Desde los 3 años hasta los 18 años, por etapa. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué variables se han afectado? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué no? Etcétera. También vamos a publicar los resultados de los efectos de estas intervenciones y también sobre síntomas. ¿Ya? También la idea es poder replicar estudios incluyendo muestras más amplias, ¿ya? Y también ir adaptando los contenidos a otras edades, ¿ya? Porque no es para todos, esto es una intervención para niños entre 7, 8 a 11, 12. Para más chiquititos habría que adaptar, para más grandes también. Bien, esa es la presentación con corte de luz y todo incluida. Me pasé un poquito, pero espero que les haya, no sé, prendido alguna lucecita de que sí se puede hacer cosas con niños a pesar de las adversidades, a pesar de las cuarentenas, todo, ¿cierto? Y lo bonito, que al final yo siempre veo las cosas como una oportunidad,
Lo presencial tiene algo muy bonito que te permite estar frente a frente. Sin embargo, la tecnología nos ayuda y pudimos incorporar niños de zonas rurales, de todos los tipos de colegios municipales, particulares subvencionados, desde Illapel hasta Coyhaique. Entonces fue una diversidad muy rica y a través del uso de material concreto sí se puede trabajar online con ellos. Ya que era un temor que yo tenía, se van a aburrir, van a ir a la primera, antes de empezar yo tenía pesadillas, que nadie quería seguir en el programa, todos los niños se iban. Bueno, no los aburro más, eso es. Si a alguien le interesa el tema, feliz de poder compartir con ustedes el material o los aprendizajes. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y no sé, me parece muy inspirador también cómo lograste también afrontar la adversidad de, bueno, de tener que cambiar los planes que tú tenías para poder investigar. Y además lo significativo del trabajo, ¿no? Como en sí mismo. Trabajar con niños en la autorregulación atencional y emocional. Tenemos unos pocos minutos por si hubiera alguien que quisiera preguntar, comentar algo de lo que Bárbara trajo. Así que abrimos unos minutos de espacio para eso. Pueden levantar la mano virtualmente. Roberto, o realmente. Sí, realmente, pero doy la pasada a otra pregunta si va antes que mí, está todo bien. Yo tengo una pregunta, pero puedo esperar. Dale, Roberto, dale, Bárbara, por favor. te pregunto, ¿cómo es que se te ocurrió centrarte en la autorregulación y no en el control? Qué buena pregunta. Es súper importante esa distinción, ¿cierto? De hecho, en muchos textos, cuando se habla de atención, se habla del control de la atención, ¿vale? Y el control viene dado por algo más externo, ¿cierto? Es como que yo tengo que controlar algo que naturalmente se descontrola. En cambio, la autorregulación parte de la base de que yo creo las condiciones para que esto se regule, ¿cierto? Es como distinto, es como me pongo una camisa de fuerza o confío en que si creo las condiciones, esta habilidad emocional o esta habilidad para prestar atención se va a autorregular. Simplemente tengo que crear las condiciones para que eso ocurra. Puedo respirar, puedo centrarme en mis 5 sentidos y se crean las condiciones para que esto se vaya fortaleciendo, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos como de control atencional es como que, oye, ya, pues, si a esto tienes que prestar atención, te estáis distrayendo, que es un poco el enfoque que existe como en la educación tradicional. Exacto, sí. ¿Les hace sentido, no? De todas Como, maneras. no tengo la respuesta, porque esto da para harto, ¿cierto? Quizás, Roberto, tú piensas en algo también, pero eso es lo que me surge, que la palabra control siempre tiene como algo un poco punitivo, ¿cierto? Encuentro genial, genial tu posición y creo que respecto de la palabrita que podría yo usar si me dedico al control del estrés, sería distinto que me dedicara al mindfulness con autorregulación. Exacto. Hay un muy clever el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y ¿saben qué? Veo también, tomando lo que dice Roberto, que también hay una redefinición, lo que decía Bárbara, ¿no? De la emoción no es que tengamos que apagarla o controlarla, sino aprender a utilizarla, manejarla. Y creo que hay como un cambio como de paradigma detrás, en estos dos puntos, ¿no? Como, Claro. es bonito eso, muy profundo. Lucía. Yo quería, que me acordé de Reich con esto de la autorregulación que propone la Bárbara, de Wilhelm Reich. Él hablaba de la capacidad de todos los seres humanos de autorregularnos, de aprender desde chicos a autorregular nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestra felicidad, nuestras penas. Entonces es fantástico que lo hayas pescado tú por otro lado y que lo pongas en tu tema. Me parece precioso. Yo creo mucho en la autorregulación. Claro, como... y es devolverle a los niños el poder sobre sí mismos, ¿cierto? Exacto, sí.
Ahí está la Pili. Está Pili. Sí, sí, tengo mala señal, así que no voy a prender la cámara. Estoy igual que la Bárbara. Así que es parte de la tecnología, ¿sí? Yo quiero saber, porque a mí me llama mucho la atención y me encanta la forma en que plantean el mindfulness para los niños, y las prácticas son súper lúdicas, con colores, y eso funciona en adultos, porque es mucho más entretenido, mucho más como, ¿cómo decirlo? Que queda como más encarnado con lo que tú dices, queda el registro en el cuerpo, con la experiencia, es algo que como se ve como un juego, es un espacio como de aprendizaje que es mucho más, ¿cómo decirlo?, que queda registrado, pero de una forma mucho más amable. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, de todas maneras, hay personas que usan el frasco La Calma y son grandes. No es como exclusivo de los niños, ¿vale? Perfecto. Entonces, el poder utilizar este tipo de hecho, ponte tú, en los monasterios se utilizan las manualidades, el pintar mandalas o el tejer alfombra, son distintas vías para llegar a lo mismo. Ponte tú el sonido también, ¿cierto? Quizás con los niños es más nítido la variedad de recursos que utilizamos para poder mostrarles el poder centrar su atención, ¿vale? Pero no es excluyente. Claro que lo podemos hacer. De hecho, a los niños les decíamos, bueno, hoy día va a quedar el frasco de La Calma como la práctica para la semana. Entonces, como ustedes saben más que su papá y su mamá, los invitamos a que ustedes guíen a su mamá y su papá para hacer esta práctica. Y resulta que después, cuando los niños veían que la mamá estaba medio alterada, las mamás me decían, oye, cuando me ve que estoy medio alterada, llega y me pasa el frasco para que practique. Entonces la mamá practicaba con el frasco, con el niño, y nada, sea como algo bonito, familiar. Y estos objetos concretos ayudan a recordar, ¿cierto? Sí. Tú ves el frasco, está ahí. Te Entonces es conecta como... inmediatamente, sí, Exacto, es algo, exacto. sí. Ujú. Y la última pregunta es, ¿qué taller, si hubieses tenido la oportunidad de hacerle a los padres, qué taller le hubieses hecho, qué prácticas? Uy, ¿Ah? es que me encantaría extenderme, pero hay otra presentación. Mira, yo creo que se pueden hacer talleres paralelos, se puede trabajar con los papás, con las prácticas para adultos, y yo lo único que hice fue ir haciendo esas prácticas también para que tuvieran noción de lo que estaban practicando sus hijos, e instar a una práctica conjunta, ¿vale? Perfecto. Las mismas prácticas que hacen los niños, que las practiquen juntos en la casa, con los audios, ¿vale? Y que se dé ese ratito como de conexión. Pero si tienes más dudas, después me puedes escribir y ningún problema. Puedes compartir tu presentación, ¿verdad? Sí, 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 ningún ya. problema, Muchas ningún problema. gracias. Gracias, Sí, gracias. de nada. Estoy preocupada por la hora. Gracias, Pili. Sí, muy breve, Yanni, para darle luego paso a Jorge. Uy, ya, es que me quedé con la idea cuando tú contaste esto de la revisión de los programas que hiciste y como que me con la idea de escucharte como de que habían como una ensalada de cosas. Entonces como me llama la atención como este trabajo de sistematización. Entiendo que fueron como 6 sesiones, ¿no? Como 6 sesiones de 8 sesiones. de 8 sesiones. Y eso como que o sea, es un material que va a estar disponible o lo van a enseñar, ¿cómo? Sí, ¿Cuál es de la hecho, proyección de eso? les cuento que lo vamos a enseñar a través de la universidad. Vamos a tener un programa de formación. Pronto, ahora en septiembre, vamos a partir porque hay un programa de formación ya que tuve que hacer para formar las instructoras que me ayudaron a aplicar esto. ¿Vale? Entonces es un programa que sí vamos a desarrollar, o sea, ya está hecho, está todo listo, los manuales y todo, y lo vamos a hacer a través de la UAI, así que pronto van a tener noticias de la formación de instructores de mindfulness para niños en estos 2 programas. Bien, bravo, bravo, bravo. Sí, Buenísimo. sí, Gracias. súper, así que estén atentas ahí a las noticias porque va a estar súper bonito. Bien, Súper, muchas Bárbara, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Algunas personas me han escrito por chat, por tu contacto, Bárbara, por si tú quieres dejarlo, para que te puedan contactar directamente también por ahí, ¿vale? Bien, Roberto, adelante. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Claudio, a todos. Tengo el gusto de invitarlos a escuchar a Jorge Leiva Cabanillas, que ha sido parte de
conversación de toda la tarde entre nosotros, de todas las presentaciones, ha estado escuchando, pero ahora lo quiero invitar a ser un presentador. Jorge es un doctor en psicología, está licenciado en psicología, estudió en la Católica, en la Universidad Católica, terminó estudios en Cochabamba, después estudió en España, en la Ramón Llull, donde se doctoró con cum laude, máxima distinción. Ha escrito libros, está muy activo, se interesa mucho por la educación, hace presentaciones internacionales en congresos, permanentemente en esa línea. Es un amigo también. Él le gustaría que yo dijera que es un amante de la ciencia o estudioso de la ciencia. Y sí, yo creo que la forma que él escogió, como converso con el hombre que siempre hago conmigo, diría hace rato, o sea, si lo digo en verso o en la forma en que hablo habitualmente, esa es la forma en que él habla. Así que, Jorge, todo tuyo. Hay que Gracias, introducir tu presentación, que está gracias centrada en Roberto. una reflexión Bueno, de paradigma sobre mindfulness. Pero tú la terminas de decir, por favor. sí, a ver, primero una infidencia. ¿Me escuchan, no? Sí, Sí, te escuchamos. Escuchamos, Una pequeña Jorge. infidencia. Roberto me acaba de mandar un WhatsApp preguntándome cómo te presento. Yo le pensé como un amigo, le digo yo. ¿Ya? Entonces, pero era que a corto, entonces interesado en la ciencia. Esa fue mi petición, porque realmente con Roberto hemos hecho un recorrido paralelo, digamos, desde que entramos a la Católica juntos en la década del 70. Así que él conoce toda mi historia, la historia académica me refiero, ¿no? Y por lo tanto hemos compartido las experiencias que son parte de mi formación y parte de la de él también. Y yo me nutrí mucho, pero extraordinariamente, digamos, de su aporte, particularmente en el tema del lenguaje, que como lo van a ver ustedes ahora en la presentación que voy a hacer. Yo entiendo que ustedes han estado toda la tarde, igual he estado yo acompañándolo, digamos, en esta jornada larga y estarán cansados, entonces no quisiera hacer una presentación muy densa y preparé una presentación con 6 afirmaciones. Voy a hacer 6 afirmaciones breves, ¿ya? Para lo cual me estoy basando un poco en la temática que es mi temática durante 30 años, digamos, y en los últimos 10 años con una convicción absoluta y total. El tema de la ciencia pasa por el cambio de paradigma. Si no hay cambio de paradigma y no nos hacemos cargo del nuevo paradigma, entonces no va a haber cambio en ninguna de las disciplinas ya que tienen que ver con la ciencia. Incluida, por supuesto, la primera que me interesa más a mí, que es la pedagogía, porque mi doctorado fue en investigaciones psicopedagógicas en España y he desarrollado ese tema. Entonces he hecho muchas presentaciones, vengo llegando de México, estuve hace un par de semanas en el 19 conferencia de la Claxo que me invitó y expuso sobre ese tema y pensaba leerle el documento y el texto que presentaron. Dije, no, mejor vamos a hacer una presentación más simple, voy a reducir ese texto, lo voy a colocar en 5 slides, en 6 slides, y eso es lo que pretendo hacer ahora. Voy a compartir con ustedes, si es que me funciona, porque generalmente nunca me funcionan estas cosas, porque yo no soy nativo, ¿ya? Voy a compartir, digamos, una presentación, a ver si me ayudan los que saben más de esto. Y vamos, ¿se ve, no? no, No todavía, Jorge. ¿No se ve? no. ¿Y qué tengo que hacer para que se vea? Tienes que apretar una tecla que dice Dice compartir. share. Compartir. Compartir Share. pantalla. Ahí sí. Ahí se está viendo. Ahí se va a empezar a... A desplegar. Se ve ¿Seguro? tu página. Ahí si haces clic, ahí está. Ahí se ve. Ahí Y se ahí, ve. si quieres, Ahí la se ve. agrandas con la copita, está muy bien. Mira, lo que voy a hacer es muy simple. Cuando me pidieron, Roberto me pidió esto, le dije, mira, vamos a ver si puedo hacer un esfuerzo por mostrar que el mindfulness es parte, digamos, de pasos metodológicos que giran en torno a la ciencia. Hoy día, junto a él hay otros, además del mindfulness, pero el mindfulness quizás sea uno de los más relevantes y a mí por lo menos me provoca mucho porque es una de las cosas en las cuales me acerqué más, digamos, en mi estudio que tiene que ver con el pensamiento de Francisco Varela, ¿ya? Que es el que yo he desarrollado más en el último tiempo. Y porque tuve 10 años, digamos, trabajando, 11 o 12 años con Maturana, hicimos trabajo en educación para UNICEF,
Y me recuerdo, a propósito de las últimas dos presentaciones, me ha dejado tremendamente impresionado, tanto la de Bárbara como la Anita, Anita, que presentó anteriormente, Anita. porque Roberto, a propósito de Roberto y nuestra experiencia en común, tuvo un sueño una vez. Y me dice un día, Jorge, me dice, soñé con Maturana. ¿Ya? Y fue un sueño muy raro, ¿eh? Porque al final, lo único que me acuerdo es que al final me dice, tengan presente que el tema pasa por la educación. Entonces me dijo, ¿qué te parece eso? Que me parece realmente increíble, porque yo creo que el tema pasa por la educación. ¿Ya? Yo creo que ese es el tema central. ¿Ya? Por lo tanto, mi presentación va a girar un poco en torno a la pedagogía, pero al final voy a hacer una presentación para explicar y pedirle, por favor, ya me he dedicado los 10 últimos años a los que investigan en esto, que se viene un poco lo cuanti, ¿ya? En el tema del mindfulness, porque perturba, ¿no? Y le voy a mostrar por qué perturba, eso espero hacer en esta presentación. Pero por ahora vamos a partir por hacer una síntesis de la crisis de paradigma en las ciencias sociales, que está formulado aquí como una pregunta, pero que yo creo que existe, y voy a hacer la fundamentación de la emergencia de un nuevo paradigma, que eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Entonces estoy en los últimos 10 años, igual que el chiste este del chico este que estudió solamente los fenicios, y que cada vez que le salía otro en el sorteo, digamos, el examen, y él decía los fenicios, y lo pillaban y lo mandaban para marzo, después lo mandaban para noviembre, hasta que un día dijo, ¡oh, los fenicios! Yo espero, antes de partir, ya estoy en etapa de ello, que algún día diga, oh, al fin se dieron cuenta que el tema pasa por el cambio de paradigma. ¿Ya? Ese es para mí uno de los principales desafíos. Después lo voy a contar, escribí un libro sobre eso, donde pueden encontrar más información. Vamos a partir por señalar que hay la emergencia de un nuevo paradigma en la ciencia. ¿Ya? Y este se da en la convergencia entre la neurociencia y la lingüística, y se construye ahí una nueva perspectiva unificada de los fenómenos, tanto de la percepción y del conocimiento. ¿Ya? Y ahí se sientan las bases para un nuevo paradigma. Esa es mi primera afirmación. ¿Ya? Esto no es trivial. ¿Ya? Esto parte, ¿ya?, con el aporte de la cibernética. La ciencia biológica agarra un vuelo muy fuerte esta síntesis que se empieza a producir en la ciencia. De verdad, no quiero latearlos mucho, pero la verdad las cosas que yo me he podido percatar que hay dos historias paralelas que corren juntas y a veces son convergentes, a veces son discretas, a veces son ya simultáneas, pero a veces son divergentes y a veces son convergentes. Y cuando convergen aparece un nuevo paradigma. Y es uno, la historia de la ciencia dura y la filosofía de la ciencia. Y creo que estas dos disciplinas que se han ido apareciendo como juntas en algún momento separadas, finalmente se convergen y se juntan en dos fenómenos. ¿Ya? El desarrollo de la biocibernética, ¿ya?, en la ciencia biológica muestra que el conocimiento se relaciona con el hecho de estar en un mundo, dice, que es inseparable de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje y nuestra historia social. Son una totalidad. Es el primer fenómeno, digamos, que la cibernética constata. ¿Ya? Esto implica que tanto la conducta como el aprendizaje actual y social es un proceso encarnado y en activo. Voy a explicar qué significa eso, que sea un proceso en activo. En este enfoque científico, el conocimiento es ontológico. Así se constituye el conocimiento. Y voy a terminar esta presentación mostrando dónde está el concepto, dónde está el carácter ontológico del conocimiento. ¿Ya? La tercera afirmación. La cibernética muestra dos momentos en su desarrollo y la emergencia de un tercero, que es el nuevo paradigma. ¿Cuál es el primer momento? La primera etapa deja planteada centralmente como su herencia la que se conoce como la hipótesis cognitivista. ¿Ya? Esa es la primera fase, que es la dominante, que esa es la que enseña en la escuela de pedagogía, en la formación inicial de profesores. El 99% de la formación es cognitivista. ¿Ya? Ahora, hay un segundo momento que ha sido olvidado y que pone el foco en la emergencia, en la autoorganización, en el conocimiento, en la asociación y en la dinámica de red, donde aparece la autoboyez. Estos dos momentos de la cibernética no son triviales, son muy importantes. ¿Ya? La cibernética parte y aparece, digamos, cuando Claude Bernard, el año 32 del siglo pasado, antepasado, en 1932, no, el siglo pasado, en 1932, Claude Bernard descubre que los sistemas humanos tienen una tendencia a eso que hablaban recién, ¿no es cierto, Bárbara? La autorregulación. Que los sistemas buscan un equilibrio, ¿ya?, orgánico, homeostático. Bueno, el concepto de homeostasis aparece después, lo pone Walter Cannon.
3 o 4 años después le llamó a ese fenómeno, le llamó ¿ya? Homeostasis. Los sistemas buscan el equilibrio, buscan la autorregulación. Curiosamente, en el grupo que parte con esta es una historia muy hermosa, hay que leerla, porque es una historia que tiene etapas, digamos, que termina con las conferencias Macy, digamos, en Estados Unidos, donde surge la nueva ciencia. Bueno, el problema es que en ese periodo aparece Rosenbluth, por ejemplo, que es un psiquiatra de origen psicoanalítico, que dice que este fenómeno que Claude Bernard observa en los sistemas vivos de la tendencia a la digamos, a la autorregulación, al equilibrio, es el que se observa en las alteraciones psiquiátricas de los sujetos que no son capaces de contener el impulso. O sea que tiene que ver con los problemas de la inhibición de la conducta. ¿Les dice algo eso a los que estudian pedagogía? ¿Ya? Tiene que ver un poquito eso con todas estas cosas de los niños acelerados, todas las cosas. Cuando la neurona inhibidora no funciona bien, la neurona motora pasa de largo, entonces no hay autorregulación. Ese es el centro, digamos, del pensamiento que después lo toma, sin decirlo, por supuesto, Varela lo toma muy bien, pero lo coloca en su perspectiva de meditador, digamos, pero además lo coloca en el mindfulness después, ¿no? El cuerpo presente, ya, aquí y ahora. Entonces, esa tendencia, digamos, de la cibernética la pone ahí, porque la cibernética es la ciencia del equilibrio, o sea, es la ciencia de la estabilidad y del cambio, de los sistemas que cambian, digamos, pero para cambiar van conservando algo en su cambio. ¿Ya? Esa es la cibernética. Y en el segundo momento, cuando surge la cibernética y aparece Ronald Hebb, primero con la autoorganización, y dice, mira, hay redes que se interconectan, y aparece Varela y dice, claro, aparte de eso está el tema de la dinámica de la red autopoiesis y el surgimiento, digamos, del conexionismo. Aparece una nueva versión de la cibernética, una segunda cibernética. Esa segunda cibernética no es igual a la primera, porque en esta segunda cibernética los sistemas funcionan con clausura operacional, son sistemas cerrados. Y en la primera cibernética son sistemas abiertos. ¿Ya? Y el concepto fundamental de la primera cibernética es el feedback, ¿no? Cómo se regulan los sistemas a través del feedback, que la historia ustedes la deben conocer, parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban estudiando cómo montar los aviones, ¿ya? Y llenando el espacio que quedaba entre la batería antiaérea y la distancia que recorría el avión, cómo cubrían ese espacio lo midieron y a eso lo llamaron feedback, ¿ya? Pero apareció el feedback. Y el feedback, bueno, el feedback es la prueba de actitud académica, el feedback es, qué sé yo, la prueba que le hacemos los niños, es el feedback, ¿no? Dame feedback. O sea, operamos con la lógica de la primera cibernética, no de la segunda. La segunda cibernética es un sistema cerrado que opera con clausura operacional. Y eso tiene un impacto en la pedagogía que por eso me ha transformado en este loco de los fenicios, ¿no? De repetir. He ido a 20 congresos, no sé, menos, en 10, ¿no, Roberto? Ya que hemos estado, en que he hablado del mismo tema. Ya es monotemático. Lo hice ahora en México, ¿ya? La diferencia es que esta vez hubo más gente y que hubo gente que se interesó tanto que quedaron de invitarme a hacer una clase en la UNAM. Esto fue la Universidad Autónoma de México, la que dirigía la mesa que yo estaba. Me dice, Jorge, te vamos a invitar a hablar de este tema, porque la Claxo, que era la que organizaba esto, no tiene nada que ver con este paradigma. La Claxo es positivista lógica, es sesentera y además marxistoide, ¿ya? Por lo tanto, es realmente insoportable, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy ahí nada más que tirándole piedras, digamos, a la luna, ¿ya? A eso viajé a conocer México. Pero ahí están las dos cibernéticas. Hay dos revoluciones en la cibernética. La primera, que es la que domina hoy día, la que manda hoy día, que es la cognitivista, ¿ya? Y la segunda, que es la que yo estoy luchando por abrir, porque se abra camino, que es la que toma Varela y Maturana con su concepto de clausura operacional. Pero hay un tercer momento, ¿ya? Y ese tercer momento es cuando surgen acoplamientos entre organismos, ¿ya? Con su sistema nervioso, y emerge una fenomenología de acoplamiento de tercer orden que da forma a un nuevo paradigma. Porque primero el sistema se acopla estructuralmente en la célula, ¿no es cierto?, a su medio. La célula compone una totalidad de segundo orden, digamos, que es el organismo, pero ese organismo afuera se conecta con otro organismo, y eso es de tercer orden. Y eso es la biocibernética social, ¿ya? Nosotros somos una totalidad porque somos una sola, digamos, funcionamos como una sola realidad. La cuarta
La cuarta, digamos, afirmación. La convergencia entre acoplamiento de tercer orden y la lingüística, y aquí aparece la lingüística, y la que sienta la base de un nuevo paradigma en la ciencia. ¿Ya? El tema del lenguaje, que es muy importante. A modo de hipótesis, esta es una hipótesis, yo sostengo, ¿ya?, que emerge un nuevo paradigma en la ciencia debido al encuentro y convergencia de dos grandes cambios paradigmáticos. El primero, el de la biología con la cibernética que acabo de mostrar, que da origen a la biocibernética. Y el segundo, en el campo de la filosofía, que aprendí mucho de don Roberto Aristegui, el paso del lenguaje constatativo al lenguaje performativo, que es el giro lingüístico. Esos dos grandes cambios, cuando convergen juntos, dan forma a un nuevo paradigma, ¿ya? Un paradigma emergente, ¿ya? Es un bioparadigma que es biocibernético y social. Por lo tanto, la quinta pregunta para los profesores: ¿por qué la pedagogía debe pasar de la teoría a la metateoría, que es lo que yo planteo? Ustedes saben que la ciencia tiene tres discursos, digamos, ¿no? Los paradigmas tienen tres, digamos, subtextos. El subtexto ontológico, que nos da cuenta que es eso que llamamos realidad, existe eso que llamamos realidad, esa es la pregunta. Y la segunda es cómo digamos, yo cómo sé que existe esa realidad, que es la epistemológica. Y la tercera es la metodológica, ¿ya? Pero la metodológica es la que domina. Si no, todos ustedes dos que han estado hablando recién, ¿dónde tenían la quebradera de cabeza? En la metodología, ¿ya? Porque la metodológica es la dominante, y la metodológica está dominada por el positivismo, ¿no? Por la primera cibernética, no por la segunda. Ahora, ¿por qué la pedagogía tiene que pasar entonces a la ontología, a la metateoría? Porque la emergencia de esos dos grandes giros epistemológicos que acabo de plantear crean la ruptura del lazo que constituye la llamada tradición heredada, que es esa, ¿no? La del positivismo lógico, la del círculo de Viena, como núcleo de inteligibilidad epistemológica, con la pedagogía y la práctica pedagógica como se aplican aún en la actualidad. Hay una ruptura de ese lazo, ¿ya? Y eso es lo que no se percatan, digamos, los maestros, ¿no? Y la pandemia lo ha mostrado brutalmente, ¿ya? Algunos creen que eso se repara, digamos, con informática y con digital. Y no es así, porque lo digital y la informática fue creado para otra cosa, no para hacer pedagogía, ¿ya? Por lo tanto, la brecha, es importante salvar la brecha, pero no está ahí la solución, ¿ya? Está en otro lado. Esto implica, ¿ya?, que en las prácticas pedagógicas, dos cosas. Primero, pasar de la teoría a la metateoría. Y segundo, cambiar el foco de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje, no los procesos de enseñanza. El aprendizaje es lo que tenemos que poner el foco. Esto es darle centralidad al sujeto conocente, a la persona, al niño, ¿ya? Eso no pasa así, ¿ya? Y a pesar de que Paulo Freire, ¿no es cierto?, nos habla mucho de esta cosa de la educación bancaria, que es la primera cibernética, nunca dio el segundo paso. No tenía piso científico para hacerlo, ¿ya? Para que usted vea cuán viejo soy yo, conocí y compartí en algún momento con Paulo Freire cuando estuvo en Chile, ¿ya? No tenía en ese momento conocimiento científico. Yo creo que Varela le pone el piso, por eso yo escribí un libro que se llama De la pedagogía del oprimido a la del suprimido. Porque primero Freire habla de esto, ¿no? Aunque tengo el libro, habla del oprimido, pero Varela permite sacar al oprimido, que dejó de ser un oprimido para pasar a ser un suprimido, el niño suprimido en la pedagogía actual. De hecho, entra a la escuela y deja de ser niño, pasa a ser alumno. Y de un concepto que es biológico, psicobiológico, se pasa a un concepto sociológico, ¿ya? El niño está suprimido en el sistema educativo actual. Por eso que salten la barrera, que hagan tirar los semáforos, que estén llenos de rabia, que se peguen en la escuela, la explicación está ahí. Si no cambia la pedagogía y el enfoque que está detrás, no va a haber cambio en la pedagogía, ¿ya? Por eso debe pasar, ¿no?, de la teoría a la metateoría. La pedagogía es una acción en activa. El concepto en activo unifica varias ideas, la voy a nombrar rápidamente. Los organismos biológicos son agentes autónomos primero, son autónomos, hay que luchar por la autonomía, ¿ya? La autorregulación es eso, la autonomía del sujeto. Lo segundo, el sistema nervioso es un sistema autónomo, opera como red organizacionalmente cerrada de neuronas en intercambio. No hay relación instructiva con el medio, ¿ya? Y la tercera, la estructura cognitiva emerge de tal acoplamiento sensorio-motriz. Ese es el planteamiento de Varela en la activo. Esa es la en acción, ¿ya? Y la última afirmación.
el mindfulness como proceso de aprendizaje también es un proceso en activo. Ese es mi punto de vista. Observemos lo siguiente. Varela esboza y utiliza la metodología de una emergente neurofenomenología, habla él, ¿no? De eso nos habla, para discutir la emergencia transversal, la producción de, dice, de sistemas distribuidos entretejidos por línea que abarcan la relación cerebro, cuerpo y ambiente y que se comportan y operan como totalidad. Cerebro, cuerpo, ambiente. Por lo tanto, la educación es situada, el conocimiento es situado. Depende de donde estés tú. Por lo tanto, hay por ahí una línea en pedagogía, felizmente, que habla de la educación situada. El conocimiento es situado porque existen estas líneas que están entretejidas, que son líneas neurológicas, ¿ya? En una relación cerebro, cuerpo y ambiente como totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente hay que fijarse en el cerebro y que saque una computadora, entregar la información a los niños y hacerlos trabajar como si fueran computadoras, ¿ya? Dejando de lado el cuerpo y, por supuesto, digamos, transformando el ambiente para el niño en un espanto, digamos, ¿no? Que es lo que empieza a pasar cuando se trata al niño de esa manera, ¿ya? Ahora, esta perspectiva científica que asume que los sistemas vivos son sistemas constructores de identidad, eso dice Varela, y que ella cibernéticamente está dada por lo que se conserva, ¿ya? En la interacción con su medio. Por lo tanto, lo importante no es lo que está cambiando, sino que lo que se está conservando, ¿ya? Quiero mostrar esto porque desde el punto de vista metodológico para la neurofenomenología de que nos habla Varela, uno de los mayores desafíos consiste en poner en descubierto la forma de acceder a fenómenos en primera persona, en carne y hueso. O sea, para establecer una pragmática fenomenológica, para centrarnos en la experiencia, que es lo que hace el mindfulness, centrarse en la experiencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el mindfulness es una metodología convergente con la neurofenomenología? Vamos a ver rápidamente cómo lo plantea en un esquema muy rápido Varela, cómo los sistemas humanos construyen su identidad. El sistema vivo se genera a partir, ¿no es cierto?, de los cambios estructurales que van dando forma a la organización como sistema cerrado. En cuanto empieza este proceso, se produce una interacción con el medio y se crea una historia de acoplamiento estructural, ¿ya? Este proceso da lugar a lo que se llama la identidad, que tiene que ver cómo se va conservando la organización, que es la identidad del sistema, ¿ya? Por lo tanto, esta historia de acoplamiento estructural se da porque tenemos lenguaje, el lenguaje central. ¿Qué hace el mindfulness? Según mi mirada, es como diría una bola mía, digamos, ¿no? Primero somos observadores, en observar solamente la experiencia en el lenguaje, eso es todo lo que tenemos acceso, pero somos un sistema cerrado. Esta observación de la experiencia en el lenguaje, cada vez que tenemos una experiencia, lo que hacemos inmediatamente es buscar la explicación de la experiencia. Y la explicación, por lo tanto, pasa a ser el mecanismo generativo de la experiencia. ¿Qué hace el mindfulness? El mindfulness lo que busca y procura es suspender el lenguaje, ¿ya? Y suspende el lenguaje y le dice, céntrese en la experiencia, respire, sienta su cuerpo, perciba, atienda el medio, suspenda, digamos, la cháchara, suspenda, ¿no es cierto?, la chicharra. Eso nos pide el mindfulness. Pare el lenguaje. Porque en la interfaz entre el lenguaje y la experiencia, ¿ya?, hay un cambio. Ya la experiencia pasó cuando yo me la explico y ahí uso el lenguaje. Siempre el lenguaje es post-experiencia, ¿ya? Por lo tanto, yo me explico la experiencia y me mido la experiencia y como el mecanismo generativo, después empiezo a generar la experiencia, de acuerdo a cómo me la expliqué. Si suspendo la explicación, tengo que llegar a la experiencia descarnada y eso permite hacer el mindfulness, ¿ya? Suspender el lenguaje, ¿ya? Centrarse en eso, parar el piloto automático. Y parar el piloto automático significa parar el mecanismo generativo de la experiencia, que es la explicación. Porque yo con esa salgo al encuentro inmediatamente del desafío que me plantea el medio, ¿ya? Ahí está mi conducta. Entonces, ¿cómo lo hago? Si me paro. ¿Qué le enseñan ustedes a los chicos? A suspender, digamos, el mecanismo generativo, que la explicación que tienen lo que les pasa es que céntrense en la respiración. Y miren lo que pasa. Las observaciones que muestra fundamentalmente Bárbara son impresionantes. Impresionantes.
Yo creo que le he dicho muchas veces a Roberto que debe dedicarse más a hacer talleres de mindfulness para niños. ¿Ya? Nosotros acabamos de publicar un segundo texto, no estoy haciendo propaganda bibliográfica por si acaso, que es este, ¿no? Este texto acaba de salir hace una semana atrás, está en Amazon. Es un homenaje que le rendimos a Maturana, junto con la CIMANISI, con la cual hicimos un proyecto para UNICEF. Aquí hay 15 talleres que diseñamos y que aplicamos en 3 comunas de Santiago. No se ve mucho en pantalla, pero el título es Legado para hoy y para siempre. Como la CIMA es buenaza para escribir y le gusta hablar mucho, yo le dije que ella apareciera como autora y yo como colaborador, así que yo aparezco como colaborador. Pero aquí está el informe de UNICEF que yo elaboré por encargo de UNICEF, donde están los 15 talleres. A esos 15 talleres yo le voy a pedir a ustedes que están trabajando en esto que le agreguen 10 talleres más de mindfulness y que saquen 10 talleres de lo que tiene metido, digamos, este libro adentro, porque con 10 talleres, con 3 talleres de mindfulness reemplazan 4 o 5, sobre todo por lo socioemocional. ¿Ya? Eso es básicamente. Voy a cerrar para decirle que quienes plantean el mindfulness tienen que tener claro lo siguiente: el camino que sigue la explicación. Y yo me di cuenta aquí, en las aplicaciones de Anita y de Bárbara sobre todo, que aquí hay una cierta, con todo respeto, no estoy tratando de descalificarlo, sino que hay una cierta confusión a propósito de esto, ¿no? Que depende del camino que sigue la explicación. ¿Qué camino explicativo sigue la explicación después que yo vivo la experiencia? ¿Explico, caigo en el Erklärung de que hablan los alemanes, o comprendo? ¿De qué depende eso? ¿Me voy a explicarme, para lo cual voy a buscar las causas de lo que me pasa? ¿O voy a comprender dónde voy a buscar el sentido? Aquí están las dos grandes líneas epistemológicas de la ciencia hoy día. ¿Ya? El camino explicativo que sigue la explicación depende de cómo define el sujeto de la experiencia su condición de observador y el estatus que le concede a lo llamada realidad. O sea, cuál es la posición ontológica del observador. Y qué tipo de relación establece con ella, o sea, cuál es la posición ontológica. Porque si existe una realidad independiente del observador y existe un mundo objetivo al que tengo acceso a él, entonces estoy en el explicar, estoy en el positivismo. Entonces usaré métodos cuantitativos. Entonces trataré de mostrar que realmente el niño cambió porque contestó tal cosa. No tiene sentido. Es una pérdida de tiempo. No hagan eso. No sigan haciendo eso. Porque no tiene sentido. ¿Ya? Lo que sí tiene sentido es que si no existe una realidad independiente del observador, como lo ha mostrado la ciencia dura de la biología biocibernética, no existe un mundo objetivo que al cual yo tenga acceso directo. Entonces tengo que comprender la experiencia. Y esa es la fenomenología. La invitación es que se transformen todos en fenomenólogos, porque lo que viene en la ciencia es la fenomenología. La búsqueda de la pregunta por el sentido. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? No, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? No lo estamos haciendo porque el niño necesita tal cosa para explicar por qué el niño se comporta. No, ¿para qué le sirve al niño que va a vivir una sociedad monstruosa como la que estamos generando hoy día, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Para qué le sirve hoy día al niño, ¿no es cierto, ser un ser vivo que está orbitando un planeta de estas características? ¿Cuál es el sentido de su vida? Y eso lo tendrá que ver con la filosofía. Ahora, aquí está el tema del lenguaje, centralmente, ¿no? Me encontré unos escritos, ¿ya?, sobre fenomenología, que dice pensar la fenomenología por dentro, donde hay una cita a Goas, que es el que tradujo, a Gao, perdón, que tradujo el Ser y Tiempo, el primer traductor de Ser y Tiempo de Heidegger. Y encontraron en la Universidad Autónoma de México un escrito con 4 tesis que él hace sobre el lenguaje. ¿Ya? Y esas 4 tesis no eran para ser publicadas, fueron encontradas, están ahí, digamos, como un capítulo, digamos, que se guarda en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Pero en estas 4 tesis hay las tesis sobre el lenguaje, una que tiene que ver con que todo no es predecible, no es precisable, perdón, que muchas cosas no pueden sino narrarse, ¿ya? Que por lo tanto, como dice muy bien Wittgenstein, de aquello que no se puede hablar es mejor callar. No todo está en el lenguaje. Hay cosas que no podemos nombrar, ¿ya? Por lo tanto, el mindfulness, cuando nos pone y nos para y no podemos dar cuenta de esa experiencia cuando tenemos lenguaje, el mindfulness nos vuelve al cuerpo, nos sitúa en el cuerpo, nos coloca, ¿ya?, centralmente, digamos, en lo que significa la vida, en la respiración. ¿Ya? Nosotros abandonamos
la cháchara, entonces empiezan a pasar cosas tan extraordinarias como las que contata Bárbara, que le pasa a los niños que practican el mindfulness, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que yo quería contarles esta tarde, después de esta agotadora jornada. Hay mucho más tiempo hay muchas más cosas que decir, pero por ahora es esto lo que yo quería, ¿ya?, que ustedes supieran. Ahora, hacía manera de publicitarme un poco, ¿no? El texto de esta presentación y otros escritos sobre el tema están disponibles en mi página web, que se llama metateoría.cl, ¿ya? Ahí van a encontrar los libros que he publicado, digamos, y las cosas que son objetos, digamos, que pueden ser usados modestamente, digamos, para aportar algo a la comprensión. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Queda mucho camino que recorrer. Por lo tanto, la invitación es que nos pongamos a la tarea. Eso sería por ahora, Roberto y Claudio, mi presentación. Bueno, agradecemos mucho, te agradecemos, Jorge, la presentación, agradecemos al profesor Jorge Leiva su lúcida y apasionada defensa y posición y desarrollo. Y Tú invito sabes a que que si hay... Sí, Adelante, ¿sí? que nada que se haga sin pasión vale la pena. Sí. ¿Ya? Como decía la Lucía recién, ¿ya? Si algo aprendimos de Reich fue justamente que lo central era la emoción, ¿no? Y la autorregulación, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver cómo regulamos esa emoción. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece que vamos sacando la presentación de pantalla para poder conversar abierto? ¿Cómo se hace eso? Hay que ir al punto rojo al lado del verde, donde dice compartir, apretar el rojo y se deja de compartir pantalla. Ahí Sí, está. ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, Perfecto. ya tenemos, muchas gracias por la presentación. Había un camino que ha recorrido posiciones personales del giro lingüístico, del giro ontológico, una postura sobre la ciencia, cambio de paradigma y también un planteamiento súper como profundo sobre una manera de entender mindfulness, aludiendo a la suspensión del lenguaje y a la séptima proposición de Wittgenstein en el Tractatus, y algunas recomendaciones o polémicos comentarios acerca de lo cuantitativo y lo cualitativo, donde hay otros ponentes, y se acepta que son en el mejor sentido de la intención. Roberto, déjame interrumpirte a propósito de la empatía que hablaba Anita. ¿Ya? Yo aprendí en la Católica, estudiando psicología, los primeros años, la década del 70, cuando me hicieron estudiar la escala de Karpus de empatía. ¿Ya? Entonces el Mario Morales nos hacía escuchar, hacer una terapia con alguien y ver en cuál de la escala, de los niveles de escala estamos grabando. ¿Ah? Entonces él se paraba y decía, está en el nivel 3, en el nivel 4. A mí me pareció tan idiota eso. Tan idiota es que aprendiéramos eso, como Karpuf también, un idiota que se le ocurría que se podía medir la empatía, que de ahí en entonces renuncié a que ello era posible, ¿ya? Hace 40 años, ¿no? Por lo tanto, medir la empatía es imposible, a menos que alguien descubra por ahí cómo se mide la emoción. Bueno, gracias. Vamos a escuchar, muchas gracias. Vamos a atender un manto de conversación y entramos con enamórate o enamorate. Discúlpame que lo diga así, pero eso es lo que sale en el... Y adelante, Es mi empresa, tengo una pyme, soy asistente social. Y mi empresa se llama Enamórate. Mucho gusto. Sí, con mucho gusto, sí. Mi nombre es Alejandra Toledo, soy de la ciudad de Valdivia, de Chile. Sí. Quiero hacer una pregunta respecto a un proyecto que voy a postularme y que creo que nos puede ir bien y nos vamos a adjudicar, que vamos a trabajar con personas privadas de libertad prontas a egresar, con un psicólogo y con 2 profesionales más. Quiero saber cómo a través del mindfulness uno se puede ayudar como herramienta de trabajo en terapias grupales con personas privadas de libertad. Ahí tenemos a Bárbara que va a contestar al tiro. Me gustaría como simplemente mencionar que mindfulness no es una panacea, no se puede aplicar universalmente o indistintamente en cualquier población, y efectivamente cuando uno trabaja con personas privadas de libertad,
dado los índices de trauma que existen y de maltrato que existen en nuestro país, se ha visto que la mayor parte de las personas que han estado privadas de libertad han tenido trauma relacional temprano, ¿ya? El trauma, de alguna manera, moldea tu sistema nervioso. Por lo tanto, prácticas que para una persona que no ha padecido trauma son seguras, para una persona que sí ha padecido trauma pueden ser revictimizantes, ¿vale? En ese sentido, lo que yo te recomendaría, justo tengo acá el libro, por eso te lo voy a mostrar, es revisar este libro, que se llama Mindfulness sensible al trauma, ¿ya? Que dice, no es que mindfulness no se puede aplicar con personas que han padecido trauma, pero sí tenemos que tener la visión de que hay que hacer ciertos ajustes muy concretos, ¿vale? Para que esas prácticas sean seguras y asegurar, ¿sí? Y asegurar que la práctica que vas a hacer ayuda a las personas a permanecer en su ventana de tolerancia. No voy a entrar en ese concepto ahora porque nos vamos, pero hay un concepto que es la ventana de tolerancia que tiene que ver con el nivel de activación de la persona. Y que las personas que han padecido trauma, su ventana de tolerancia es muy, muy, muy angostita. O sea, estímulos que para otras personas son comunes y corrientes, no te desregulan. A las personas que han padecido trauma las llevan a un estado de hiperexcitación o de hipoexcitación, de anestesia, de disociación. ¿Vale? Entonces, lo que yo te recomendaría, así como en resumen, toma este libro, te va a servir mucho para que vayas a hacer una intervención que considere las características de la población con la que vas a trabajar. Muchas gracias, muy amable. En el mismo sentido, cuando se habló de la libertad con la cual el currículum que se aplica el protocolo que se aplica con una libertad, en el mismo sentido de lo que acaba de explicitar Bárbara para este caso, yo diría que la sensibilidad al trauma podría explicar muchos de los efectos negativos de presentaciones masivas donde se hace mindfulness a personas que no tienen idea de qué se trata, en qué se van a meter, y que se ven en pocos minutos incorporados a una práctica o de mindfulness o de compasión para la cual no tienen cuerpo desarrollado, pues no se ha visto qué antecedentes tienen. Digo eso, que yo creo que la puerta de entrada sería mirar el libro que tú estás, o sea, el autor, quiero decir, la obra, la temática. Qué buena pregunta en todo caso, y muchas gracias. Hay especialistas, si nos escribes, hay especialistas que han desarrollado formas de trabajar en prisión. Hay un programa en el United Kingdom que aplica a salud clínica o de psicopatología psicológica, quiero decir, a lo laboral, a lo educacional y al área de prisiones. Búscate tú el desarrollo, planteamiento, bien desarrollado, aprobado a nivel nacional, como política pública. Excelente, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Claudio, por favor, adelante. Perdón, no tengo que darte la palabra, Claudio. Habla, No, tranquilo. está muy bien. No, muy breve en el punto de lo que dice Alejandra. Me parece también importante que quienes puedan implementar, a propósito de lo que hemos conversado hoy, también tengan una práctica encarnada, y que eso creo que también contribuye mucho a que puedan estar atentos y sensibles a las necesidades del otro, ¿no? Y que no sea solamente una aplicación de manual de una intervención. Yo practico hace años mindfulness 3 veces a la semana, varias horas, contigo, con Gerardo Rivera, y los días viernes con los argentinos. Y todos los seminarios gratuitos que hay los practico, hace unos 2 años y medio más o menos. Con Gerardo. Qué bueno. Genial. Gerardo Qué bueno. Rivera, muy querido por nosotros. Y que nos Genial. conocemos allá. Bueno, perdona, Claudio, el proyecto del United Kingdom es un proyecto justamente para desarrollar líderes capaces de implementar con todos los atributos y necesidades un buen programa. O sea, es una idea de sacarlo de la esfera pública, donde se ha cuestionado, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo humano se ha cuestionado, no el mindfulness, pero sí la meditación y el yoga, diciendo que pertenece a determinadas comunas, ¿ya? Entienden lo que hablo, de Chile, y que son proyectos privados con fines de otro tipo, pero en realidad, cuando se hace política pública, es como necesario cumplir requisitos éticos y de formación, y deja de ser solo un negocio. ¿Me explico? Bueno,
volvemos a bueno, nuestro muchas tema, gracias. sí, Muy a amable. ti, a ti, a ti. Y muy bonito el nombre de tu Gracias. empresa o consultora. ¿Quién más va a comentar? No sé si Anita o Bárbara, que han sido aludidas, quisieran decir algo o no. Está bien. Yo me animo, sí. Adelante, Anita. Sí, yo encuentro súper interesante esta discusión, sobre todo como la discusión más paradigmática, que yo creo que interpela a preguntarnos desde dónde y también un para qué, tomando la bandera del sentido, para qué hacemos investigación. Y ahí también, ya recordando a Wittgenstein, a mí me gusta también Wittgenstein II, que tiene esta línea más del juego del lenguaje, donde también hay ciertos juegos que no es excluyente, también con una mirada fenomenológica en primera persona, para poder comprender desde ahí, pero también creo que puede haber ciertos juegos que uno puede aprender a jugar para poder instalar también ciertas temáticas. Por supuesto que Entonces, sí. claro, tener el juego de la ciencia y jugarlo un poco, ¿sí? Que es lo que intentamos, yo creo, hacer con Bárbara. Pero Wittgenstein dice que la ciencia es un juego más nomás. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y yo creo que, claro, no tiene que tener ese estatus por sobre el que se le da a la experiencia en primera persona, ¿cierto? Sí. Y por ende, pueden complementarse desde diferentes miradas. Porque instalar, ¿cierto? Por ejemplo, lo que muestra Bárbara, es súper interesante para poder poner en la discusión de políticas públicas a mindfulness, por ejemplo, a la autorregulación, a ese tipo de programas, donde también con ese fin, con ese para qué en mente, también es un juego que uno puede jugar con ese sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces, también a mí me hace sentido humanidad compartida, no se ha tomado como tema. Ponerlo y jugar ese juego para poder mostrarlo también, y que quizás si estas relaciones, estoy totalmente de acuerdo, no sé si vamos a estar midiendo ni humanidad compartida, ni empatía, ni nada de eso, pero sí podemos pensar que eso nos puede hablar algo de aquel fenómeno, y desde ahí podemos también poner nuevamente ese tema ahí a la palestra, a la conversación, e instalarlo. Eso es fenomenología. Súper. Claro, porque si no tienes que responder a las políticas públicas que te van a pedir siempre que cuantifiques lo que tú estás haciendo. Y cuando vayas a presentar tu tesis te van a decir, a ver, entonces, operacionalíceme la variable. Y claro, y como la variable de empatía, ¿cómo operacionalizar la empatía o el control de la emoción? Pero tengo que hacerlo. Entonces inventamos, nos quebramos la cabeza para darle el gusto, digamos, a los positivistas lógicos. Yo estoy en guerra con ellos hace mucho rato, por lo tanto, no, donde puedo pegarle les pego. Yo quería sumarme también porque, bueno, con Roberto y Claudio hemos tenido esta conversación, ellos saben mi postura respecto al positivismo, y Jorge, yo creo que con esta última frase que dijiste nos interpretas totalmente. Estamos en un mundo académico en el cual hay un paradigma validado y nos damos cuenta de las limitaciones de los paradigmas que estamos, desde donde estamos situadas, ¿ya? Yo este programa, este proyecto lo hice de una postura positivista, estoy en una escuela positivista, eso es lo que se valida, y también es como para levantar la bandera y decir, oye, desde esta mirada, ¿hay resultado o no hay resultado? Quizás eso también es como lo que dice la Anita, como para abrir el foco de que aquí hay algo interesante que para las mentes más cuadradas está como fuera de lo que es válido. No sé si entonces también hay como una cosa No medio sé. estratégica de utilizar las herramientas que tenemos, asumiendo que estamos en un enfoque positivista, quizás súper reduccionista, ¿cierto? Y en cierta medida obsoleto, lo asumo y lo he conversado con Roberto y con Claudio, y bueno, desde ahí partimos, ¿cierto? Pero yo creo que es distinto hacerlo de manera automática a hacerlo. Me doy cuenta que estoy desde esta mirada reduccionista, veamos qué sale y desde ahí partimos avanzando. ¿Vale? Pero me encanta esto, estoy completamente de acuerdo con todo lo que planteas, creo que va para allá, porque de alguna manera la experiencia no se puede reducir a un número, a una ¿cómo se llama? Alfa de Cronbach, ¿cierto? ¿Es confiable o no confiable? O sea, no tiene ni un sentido, ¿te fijas? Pero lamentablemente esas son las reglas del juego ahora y en lo que estamos. Y desde ahí partimos. Así que totalmente de acuerdo con lo que dije. Bueno, como ven, se está empezando a plantear una conversación, me parece que es interesante. Creo que la cárcel no está solo para los que viven adentro de ella, sino que todos podríamos decir que estamos en ciertos límites.
hemos tomado esta figura que tomó la Anita y Jorge también de Wittgenstein, el primero, el segundo, y la idea de juego de lenguaje. Fíjense que nosotros nos atrevimos a colocar mindfulness en un nuevo juego de lenguaje, y lo propusimos como relacional. Y en lo que hemos trabajado, Jorge, con Jorge también, con Jorge Leiva, es como en los momentos de proceso. O sea, es cierto que en la confrontación de paradigmas las cosas son muy como paradigmáticas, pero hay una conversación, llamémosle sintagmática, como que tiene otra dirección, donde tenemos que poner la primera, la segunda, la tercera persona en conversación, sin caer en incoherencia, pero sin tampoco diluir los límites, pero entramos en conversación porque hay formas de vida y prácticas. Y creo que de lo que han hablado aquí las expositoras en este punto, porque fueron aludidas, es como que ellas están también como poniendo sus banderas dentro de ciertos ámbitos regulados, de ciertas prácticas, y está la posibilidad como de extender los paradigmas o los límites o las conversaciones. Entonces, quiero dejar planteada una pregunta, se la hago al expositor Jorge, porque me llamó la atención esto de la suspensión del lenguaje. Si no será una expresión un poco fenomenológica, porque si yo soy positivista, yo entendería eliminación. No. Pero si yo soy fenomenólogo, tendría que entender suspensión del lenguaje de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y no es retórico lo que quiero decir. Sí, Y claro. creo que eso hace que podríamos conversar entre todos nosotros. Por supuesto. ¿Qué te parece? Claro que sí. Está interesante. Bueno, con estas aciagas palabras, suponiendo que me equivoqué y quise decir hermosas palabras, dije aciagas palabras, y todos entienden los juegos. Bueno, con estas palabras breves, doy la palabra también a Claudio para que vayamos cerrando, nosotros que hemos convocado, y Claudio especialmente, que ha tenido un papel importante en invitar y en idear este seminario. Sí, gracias a ti, Roberto, Jorge, Anita, Bárbara, también a Camila en la mañana, más temprano, perdón, a Camila, a María Eugenia, que presentaron. Y bueno, sé que hemos estado muchas horas, por lo tanto quisiera especialmente agradecerles por su tiempo, por su atención puesta aquí en este espacio. A mí se me hace muy interesante, se han abierto como muchas puertas y reflexiones y conversaciones. También soy consciente que se está abriendo como, me da la impresión a mí, una comunidad. Me encanta este diálogo porque creo que es muy provechoso y que ojalá lo podamos seguir sosteniendo. Y creo que esto que se dio aquí le da todo el sentido a un coloquio, ¿no? Un coloquio de magíster. Claro. Así que nada, contento y ojalá que lo podamos seguir manteniendo y los vamos a invitar, como siempre, abierto, dialogante, conectando, y creo que pueden salir cosas muy provechosas de esto, así que realmente agradecido. Roberto, gracias también a ti por todo. Muchas gracias. Gracias por Qué su tiempo. Qué bueno, porque este coloquio lo hemos tenido, nos hemos conversado en este tono, de ida y vuelta, sin querer discutir ni ganar, sino que poniendo todo lo que pensamos, y es muy enriquecedor. Y ahora como que se abrió y lo están escuchando algunos que están dentro del, y que no son un invitado solo, o sea, están los invitados y estamos nosotros los que somos de adentro del curso, dando vueltas, estamos todos incluidos. Y Yo creo que hay que seguir. exponemos de adentro también. Eso Yo es muy creo- bonito. Perdona, Jorge, adelante. Yo creo que hay que seguir dándole a esta actividad, Roberto. Imagínese usted por un segundo qué habría pasado si esto lo hubiésemos podido conversar en la Convención Constituyente, el tema de los juegos de lenguaje. Tal vez habría cambiado un poquito, digamos, la situación del país. No lo digo en broma. Y la lo digo en humanidad serio. compartida. Lo digo en serio. Claro, si los tipos de acuerdo. entendieran que hay distintos juegos de lenguaje, que es el tema. Bueno, qué entretenido que hemos podido, entretenido digo, el ambiente que hemos creado, no que las conversaciones tienen que ser entretenidas ni que cumplan con un estándar, no. Me quiero referir a que qué bonito que hablamos entre nosotros en un clima que no hemos perdido el norte.
hay como mindfulness para rato, eso es lo que entiendo para conversar, no sé si se entiende, pero hay harto que hacer aquí. Y la causa de los niños la encuentro preciosa. Muy bonito. La causa de los niños que apareció hoy día, porque así como en la filosofía hay una filosofía adultiforme, como que se cree que la gente nace parada, filosofando, y no, los niños filosofan cuando niños y de otra manera, y a lo mejor lo que están haciendo es ver las etapas, eso que van a publicar Anita con Bárbara, permitiría ver como el proceso a través del cual yo podría salvar al Principito de Exupéry, porque a los 6 años estaba condenado a vivir perdiendo la rosa para siempre, es un bonito poema, pero es trágico. El Principito podría vivir de otra manera. Los niños son el presente, como decían algunas personas que trabajan, que no es el futuro es ahora, no es para mañana. Los niños están aquí, está perfecto. Bueno, creo que pescamos el tema de fondo, ¿ah? Qué bonito. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Oye, Nos despedimos. la hija de Ray decía de que en cada niño que llega al mundo existe la posibilidad de hacerlo de nuevo. Está bonito. ¿No era Neil el que trabajó con Reich? Sí, con él. Que puso en acción la autorregulación. Bien. Bien, pues gracias por su tiempo, su atención. Nos Gracias despedimos por ahora, pero seguimos. Gracias a usted. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Continuaremos. Paula, Anita. Cuídense.